Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar de una película. Una película, acaba de pasar el 20 de noviembre y el domingo pues les dejé una película relacionada con el tema. La película es una película mexicana y Dios la llamó Tierra. Así se llama la película. Esta película está basada en esa entrega de tierras de todo ese gobierno federal de la repartición de tierra en México, en el movimiento que se hizo la revolución originado por Zapata. Un ingeniero agrónomo representando al gobierno federal es enviado al pueblo de Veracruz con la misión de repartir la tierra entre los habitantes. De eso trata la película, de esa entrega de todas las tierras agrónomas que se les iba a dar al campesinado. Estas tierras a los habitantes de esa localidad le encomiendan que se entregue esa tierra, pero se hace complicado porque debido a esos enfrentamientos que tienen con el presidente municipal. El presidente municipal, como sabemos, en esos tiempos todos querían extorsionar a los campesinos, todos extorsionaban a la gente, y entre ellos estaban las autoridades como presidente municipal, e inclusive estaba a veces hasta el ejército metido en todo eso, porque acuérdense que todos esos militares habían sido hechos militares a través de la revolución, se les había dado grados, y entonces ellos a veces estaban también aludidos en querer quitarle las tierras a eso, y por eso se va a ir complicando pues toda esta situación. No obstante, con el apoyo de un respetado jerarca, porque aquí va él a encontrar a ese jerarca que había sido coronel en la revolución, y que él tenía un hijo, y que en esta época su hijo era el jefe del movimiento agrario en Veracruz. Entonces él va a ir a pedir ese apoyo a ese jerarca campesino, y logra de imponerse contra todo ese casco y esa corrupción tan arraigada que estaba pues en la región. Fíjense, aquí él va a llegar y va a llevar el documento expedido por el presidente, que en esa época el presidente era Lázaro Cárdenas, que ya había dicho que se le diera todas las tierras que se repartieran. Él llevaba ya el documento para hacerlo, y llevaba el plano de todo el estado donde decía cuáles eran las propiedades del presidente municipal, y que nada más tenía derecho a eso, y que él llegaba para que el presidente municipal lo apoyara. Pero pues él le dijo que sí, pero se fue a poner de acuerdo con la gente, con los empresarios que estaban metidos en todo ese problema para hacer imposible toda esa misión. El hijo del jerarca del campesinado, él era el jefe de todo ese movimiento agrario, pero él se va a enamorar de la hija del presidente municipal. Estamos hablando de ese problema que no podía pasar porque el presidente municipal estaba en contra de ese movimiento, y automáticamente le quitaba credibilidad a ese muchacho. Ya la gente desconfiaba de que no tuviera tanta lealtad hacia ellos, y entonces él, el jerarca, el viejo, el padre de él, le va a decir que renuncia a su cargo, porque ya no tiene esa forma de ser aceptados. Y aquí lo que vamos a ir viendo es de que se va a ir viendo que estas personas que estaban metidas en todo ese problema del reparto agrario, ese reparto agrario va a quedar bien asentado en la situación en que se estaba abusando. El muchacho pues se va a ir, va a dejar el cargo, y el jerarca va a tomar esa posición, y entonces van a empezar a repartir todas esas tierras, pero al repartirlos ellos no pueden sembrar. Ellos van a quedar con esa situación de decir, bueno, sí, ya tienen las tierras, pero ahora ¿con qué dinero lo van a hacer?
con qué dinero se va a respaldar para poder comprar todos los fertilizantes y las semillas, y el gobierno les va a dar dinero, lo cual todos los campesinos se lo van a gastar. Van a estar comprando caballos, comprando ropa, comprando bebida, emborrachándose, comiendo, y se van a acabar ese dinero. Y entonces, pues automáticamente las tierras ya se les entregaron, pero no se pueden sembrar. Va a ser el ingeniero, a petición de la gente de ahí, que les dice que vuelvan a pedir dinero al gobierno para que les vuelvan a dar, argumentando de que la gente tenía hambre de carecer tanto tiempo de dinero, y que una persona cuando carece de todo eso, pues lo más lógico es que se gaste el dinero, como pasó en esa situación. Y aquí se va a ver que él va a volver a hacer esa petición, aunque él estaba pues muy desmotivado, porque pues él pensó de que pues realmente había fracasado todo lo que él había pensado realizar con esa gente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que lo van a convencer, va a volver a meter papeles y le van a volver a dar dinero a todos esos campesinos para que pudieran sembrar. Esa es la trama en realidad de la película, y aquí se va a ir viendo que el presidente municipal le dice que pues que sí lo va a ayudar, y también a uno de los jefes del ejército, pero el jefe del ejército le dice que tiene que pedir opinión a un coronel. Y cuando le da el nombre del coronel al patriarca, él se pone muy contento porque él conocía a ese coronel. Él en una ocasión le había salvado la vida, y entonces él pensaba que tenía una deuda con él y que lo iba a aceptar. Entonces se desplaza con el ingeniero hacia el pueblo que viene, porque ya viene en la locomotora ese coronel, y él piensa pues interceptarlo pues un pueblo antes, pero cuando va a pedir audiencia con él, se lo niegan, le dice que no lo conoce. Pues él se sale muy desmotivado porque dice, pues ¿por qué no me reconoció? Y le pregunta al ingeniero, tal vez se olvidó de usted. Dice, no, él no se puede olvidar de mí porque yo a él le hice un gran favor, ¿sí? Yo le salvé la vida, y eso no se olvida. Cuando el coronel llega al pueblo, cuando lo llega a ver al patriarca, automáticamente corre a abrazar y a ponerse de acuerdo que lo va a ayudar, que lo va a ayudar a toda esa repartición de tierra. Pues, ¿cómo ven el tema? Estas actividades que estamos viendo aquí, ese ingeniero agrónomo y esa comunidad campesina en toda esa sierra veracruzana, el líder del agrario, el jefe militar, un coronel revolucionario que ya había estado en retiro, y que él es el que le va a servir para poder hacer todo, quitarle todas esas dificultades y esos conflictos que se fueron desencadenando. Todo esto en los tiempos de Lázaro Cárdenas, que acude a la conjugación entre el cine y historia, porque aquí a veces en las películas se plasma todo ese conocimiento que se le da a la industria del cine, pero basado en hechos reales de la historia, como es esta película. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana es la que hizo todo posible, pues que se hiciera a cabo, que se llevara a cabo todas estas situaciones. Fíjense en que aquí se muestran realidades que viven los mexicanos en todo ese periodo de la revolución y después de esa lucha que se llevó a cabo. Esta película es de 1961, película que ya dijimos, y Dios la llamó Tierra. Está bajo la dirección de Carlos Toussaint, actor Ignacio López Tarso, que ya desde ahí es una garantía, como siempre lo hemos dicho. Ahora en la época de Revolución hablamos mucho de López Tarso, porque él llevó a hacer todos los corridos, pero platicados, ¿sí? Es un trabajo finísimo, es una obra de arte con la que él hizo, de ocupar todo este material de corridos plasmado, pero como platicados, como un poema, como un verso, y eso le da una característica muy especial a ese trabajo. Aquí también vamos a ver a Katy Jurado, y la fotografía fue de Agustín Jiménez. Toda la música que vamos a ir viendo ahí, puesta por Raúl Lavista, y la película va
pues 90 minutos. Esta película que nos muestra la realidad en que los vivieron todos esos mexicanos en este periodo post-revolucionario, cuando después de aquella lucha armada que se había gestado para salvaguardar toda la repartición de la tierra en manos de los que menos tenían, plasmada de manera significativa y por nuestros connacionales, tuvieron que pasar para poder tener un pedacito de tierra, sufrir hambres y no obstante luchar para obtener un patrimonio para la familia en futuro, aunque para muchos de ellos significaron hasta perder todo, su propia familia y hasta la vida. Aquí se va a mostrar también la reconstrucción del país visto desde la raíz, ya que no solo eran decretados por un papel, la mayoría de situaciones de los mexicanos, sino que se tenía que luchar por hacer valer ese papel, que ese era lo difícil. López Tarso, que es el ingeniero agrónomo, él ya lleva el papel firmado por Lázaro Cárdenas, y sin embargo hay oposición para que se pueda llevar a cabo toda esta lucha que va a tener la mejoría en las situaciones en las que los mexicanos, que sí se tenía que luchar por hacer valer todo eso, y pues especialmente el papel que le habían dado, quitando todos los vicios que existían, la centralización del poder y la riqueza que se encontraba en manos de todas las personas que iban tan fácil a acatar las órdenes para mejorar una situación y que a ellos tal vez no les convenía. Por eso van a tener tantos problemas en repartir esas tierras en las que se vio esta situación. Fíjense en que toda esta reflexión que se hace sobre la película Y Dios la llamó Tierra está basada en esa película mexicana que nos habla sobre todo ese reparto agrario implementado en México, que duraría desde 1934 hasta 1940, 6 años de lucha, por lo cual el presidente Lázaro Cárdenas es una de las películas basadas en el libro de Roberto Blanco Moreno, titulado Cuando Cárdenas nos dio la tierra. Así se llamaba el libro y de ahí va a salir esta película. En ella se va a hacer referencia a todo ese proceso que vivieron durante toda esa época para tratar de repartir las tierras y no dejar ver también como desde el gobierno de aquel problema que tuvieron con Porfirio Díaz, todas sus dictaduras, no se oyeron los clamores de la sociedad, y es por eso que se lucha para desaparecer todos esos latifundios y hacer que esas haciendas funcionaran a manera equitativa, tratando de sembrar semilla, el progreso y restablecer ese tipo de lucha justa para todos los campesinos. Pues fíjense en cómo va pasando aquí, dejando de servir a los hacendados, quien solo únicamente los explotaban y los denigraban. Sin embargo, en esta historia se nos hace ver claramente cómo las órdenes del gobierno se entorpecían para que esta repartición se viera imposibilitada, porque los funcionarios, tanto políticos, sembraban miedo a los campesinos. Y aquí van a ver esta situación en la que nosotros vamos a poder ver cómo todas esas fuerzas federales van haciendo imposible eso, y que los hacendados no podían tener más de 100 hectáreas, era lo más que podían tener, cosa que les parecía a ellos como un confrontamiento y causa de poder enfrentar al gobierno, al presidente. Pues espero les haya llamado la atención esta película. Hay que verla, hay que comentarla, hay que conseguirla. La podemos encontrar en internet, y si la podemos encontrar físicamente, mucho mejor. ¿Para qué? Para que tengamos una idea clara de esa repartición agraria que hubo después de la Revolución Mexicana y que fue ayudado por Lázaro Cárdenas. Nos vemos en la próxima clase.